Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Realmente, hermano, aquí estamos, fíjese, dándole gracias a Dios por un jueves más de la libertad en Cristo. Amén, este estudio precioso que emprendimos hace 10 semanas, estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén, que también es conocida como la carta magna de la libertad en Cristo. Y de ahí, hermano, es que ha tomado, ¿verdad?, nombre esta serie, hermano, de estudios y de enseñanzas que estamos compartiendo los días jueves. Amén. Así que por ello le doy nuevamente la bienvenida a un jueves más de la libertad en Cristo. Amén. ¿Qué le parece si va invitando a los suyos a que se vayan acomodando ahí en la mesa, en la sala, tal vez ahí en la recámara, invite a su esposo o a su esposa y pasemos juntos la siguiente hora estudiando la palabra de Dios? Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, no sin antes enviar un saludo enorme a todos los hermanos que nos ven en Sudamérica, aquí en la República Mexicana, en cualquier estado de esta, ¿verdad? En el norte de nuestro país, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Oriente. Amados hermanos, les amamos a todos, cuentan con un servidor y con este ministerio, ¿verdad? Y en lo que podamos, aquí estamos. Amén. Bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a estar entrando, ¿verdad? Así al pasaje, hermano, que vamos a estar estudiando, el día de hoy, que es el de Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 18. Amén. Gálatas 3, del 15 al 18. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, cuántas gracias te damos en esta noche por este tiempo que nos das de estar reunidos, de estar aquí, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, aún, Señor, en cada lugar donde sea que nos encontremos, nos una. Y que podamos tener el mismo sentir de unidad, el mismo sentir de amor. Y que sea tu Espíritu Santo también quien nos guíe al conocimiento de la Escritura, de la palabra, hacia toda la verdad. Gracias te damos, Cristo Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias te damos porque tu Espíritu ahora está con nosotros. Guíanos, Espíritu Santo. En tus manos estamos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como ya le mencioné el pasaje, vaya conmigo a él. Amén. Es Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 18. La semana pasada no terminamos este pasaje en el que el apóstol Pablo, fíjese bien, aborda el mismo argumento, toma el mismo argumento que aquellos representantes del judaísmo también, hermano, se basaban, fíjese bien, en ese argumento del Antiguo Testamento respecto a Abraham, para poderle enseñar, hermano, a los gentiles y más, ¿verdad? En este caso, a los que se encontraban en las regiones de Galacia, que era solamente a través de la observancia de la ley de Moisés que podían entrar en la correcta relación con Dios. Y ese, hermano, es el contexto de toda la carta. Escuche esto. El apóstol Pablo había predicado el evangelio de la gracia en Cristo Jesús en las regiones de Galacia. Los Gálatas lo habían recibido, habían creído en él, a tal grado, escuche esto, que el Espíritu Santo se estaba manifestando entre ellos. Pero de pronto, cuando el apóstol Pablo abandona esa región para continuar con su ministerio, mire, ni tardos ni perezosos llegan predicadores del judaísmo, siendo judíos obviamente, ¿verdad? Llegan, hermano, presentando el judaísmo, que es, hermano, a grandes rasgos, o pudiéramos decir que es la religión, hermano, del pueblo judío, y se las presentan, hermano, a los Gálatas, y les enseñan que solamente a través de la observancia de la ley, y entre esta el circuncidarse, y el poder, fíjese bien, cumplir con todos los reglas y con todos los requisitos de la ley, solamente a través de eso, hermano, podían entrar en la correcta relación con Dios. Desacreditaron al apóstol Pablo y mire, la reacción de los Gálatas fue que en un 2x3 desecharon el evangelio de la gracia en el que habían creído. Cuando hicieron eso, ¿sabe a quién también rechazaron? Rechazaron al mismo Espíritu Santo que ya se estaba manifestando en ellos como una, fíjese bien, evidencia de que eran hijos de Dios, de que eran personas que estaban creciendo en el evangelio. ¿Cómo es posible, verdad? Creo que así terminábamos la semana pasada el estudio. ¿Cómo es posible que los Gálatas tomaran semejante decisión
de abandonar lo que era excelente por algo, hermano, que no lo era. Renunciar, fíjese bien, a la gracia para seguir un conjunto de reglas, un conjunto, hermano, de preceptos que literalmente ningún hombre es capaz, ni ha sido, ni es capaz de cumplir. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero Él llevó la ley en sí mismo, hermano. Él cargó con esa ley, Él cumplió con toda la ley. Amén. Esa ley que solamente conducía a maldición, a condenación, porque nos mostraba, fíjese bien, la debilidad humana para poder agradar a Dios. Eso significa entonces que por medio de la observancia de la ley, por medio de la práctica del judaísmo, ninguna persona se puede salvar. Ninguna persona entra en la correcta relación con el Padre. Solamente a través de los méritos que otro ha hecho, quien es Jesucristo, podemos, fíjese bien, ser reconciliados con el Padre, obtener la salvación, la justificación de nuestras vidas y asimismo, hermano, gozar de la hermosa presencia del Espíritu Santo. Todo ese conjunto, hermano, de normas, todo ese conjunto, hermano, de preceptos, de ordenanzas, ¿sí?, de ritos, hermano, que hay en el judaísmo, solamente, hermano, nos conducen a Cristo Jesús. Y es ahí, hermano, donde todo hombre, sea judío o gentil, todo hombre, escuche esto, debemos, hermano, de reconocer que no es a través de la ley, sino a través de la obra de Jesucristo que podemos ser justificados delante del Padre. Amén. Bueno, pues en este pasaje, fíjese bien, el apóstol Pablo nos va a hablar en relación, hermano, a las cosas que tienen que ver con los pactos y con los convenios. Así que yo le pido que esté muy atento porque hay una riqueza, hermano, preciosa para nuestras vidas en esta noche. Amén. Vamos a leer el pasaje. ¿Qué le parece? Es Gálatas 3, versículos del 15 al 18. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sabe? Es un pasaje, hermano, que cuando se lee, ¿verdad? Así a primera vista, puede resultar, hermano, confuso, ¿verdad? Puede resultar incomprensible aún. Pero sabe, hermano, que como ya se lo mencioné, este pasaje, hermano, de apenas 4 versículos, mire, contiene un gran significado para cada uno de nosotros. Es decir, para la manera en la cual hemos sido justificados delante de Dios, que es a través de la obra de Jesucristo. Amén. Así que mire, vamos a entrar, hermano, en el contexto de todo esto, habiendo dicho todo lo anterior, hermano, que al principio, fíjese bien, también nos marca el contexto del por qué Pablo les escribe a los Gálatas. No se olvide de ello. Acuérdese que los Gálatas estaban alejando del verdadero evangelio, que es el de la gracia, por seguir un evangelio de legalismo, un evangelio en el cual el judaísmo, fíjese bien, les había sido impuesto como la manera correcta de poder agradar a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos ha mostrado hasta aquí que eso no es correcto. Así que el error que estaban cometiendo los Gálatas, hermano, era bastante grave, como lo sigue siendo hoy en día. Mucha gente, hermano, que hoy en día está abandonando el cristianismo para seguir preceptos, ordenanzas, reglas, fíjese bien, que son imposibles de cumplir, ¿sí? Que no conducen, hermano, a la vida, no conducen a la justificación, sino solamente conducen a la esclavitud, a la condenación y a la maldición. Así lo vimos, hermano, en el estudio de la semana pasada.
El fin de la ley, hermanos, es Cristo. La ley nos presenta a Cristo. La ley, hermano, termina porque es incapaz de salvar al hombre. Pero a partir de allí, el Evangelio de la gracia a través de lo que Cristo hizo en la cruz es lo que delante del Padre no solamente nos pone en la correcta relación con Él, sino que nos justifica y nos hace acreedores de la vida eterna. Amén. Oh, gloria al Señor. Fíjese bien, el apóstol Pablo, después de haber demostrado que las bendiciones de Dios se reciben solamente por fe, ¿verdad? Como el mismo apóstol toma el argumento de Abraham, que él fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Bueno, pues entendimos, hermano, que todas las bendiciones de Dios, incluyendo la justificación y la salvación, solamente se pueden obtener por medio de la fe. Bueno, pues ahora en este pasaje, fíjese bien, Pablo compara la promesa divina hecha con Abraham con los convenios humanos o con los pactos humanos. Fíjese bien, aquí el apóstol Pablo continúa disertando acerca de los requisitos para recibir las bendiciones de lo alto, las bendiciones de Dios. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? Solamente por medio de la fe. Y el apóstol Pablo está argumentando todo esto para hacernos, fíjese bien, o mejor dicho, para llevarnos al punto en el que no es por lo que nosotros hagamos, no es, hermano, por lo que aquellos predicadores del judaísmo decían que la gente tenía que hacer para agradar a Dios. No es por nuestros méritos, sino solamente por medio de la fe. Y con esto el apóstol Pablo, fíjese bien, contrarrestaba esos argumentos, hermano, de los predicadores del judaísmo o los judaizantes, quienes, fíjese bien, se consideraban hijos de Abraham, ¿sí? Ellos decían ser hijos de Abraham únicamente por el hecho, hermano, de descender de él. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Y nos lo enseñó en el pasaje anterior, y la palabra de Dios así lo dice, que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que son justificados como él lo fue, es decir, por la fe. Eso quiere decir que un gentil, fíjese bien, no siendo judío, un gentil, somos acreedores a las mismas promesas que el pueblo de Dios, aun que Abraham, por el hecho, hermano, de que somos justificados como él también lo fue. Amén. Y el apóstol Pablo, mire, yo le invito, si no ha visto el tema de la semana pasada, mire, se lo recomiendo bastante. Amén. Vea el tema de la semana pasada que le llamamos hijos de Abraham. Es el tema número 9. ¿Verdad? Yo estoy seguro que le va a gustar demasiado. ¿Por qué? Porque fuimos explicando de una forma, fíjese bien, exponiendo las escrituras, exponiendo la palabra, de tal manera, hermano, que el mismo apóstol dice, los verdaderos hijos de Abraham, dice, no son aquellos que son sus descendientes de sangre o sus descendientes físicos, sino aquellos que son justificados como él lo fue, es decir, por la fe. Y veíamos el pasaje ahí en Habacuc, ¿verdad? Que dice que el justo por la fe vivirá. Amén. De hecho, me parece que así fue como le llamamos al estudio de la semana pasada, perdón, ¿verdad? Le dije que era hijos de Abraham, pero no. Le llamamos el justo por la fe vivirá. Ahora ya lo recuerdo. Ahora, fíjese bien, Pablo se dirige, ¿verdad?, a ellos utilizando la misma fuente de información que tenían, es decir, a los representantes del judaísmo. Pablo se dirige a ellos con el mismo argumento que ellos usaban para obligar a los gentiles a judaizar. Entonces Pablo, ¿verdad?, tomando ese argumento, les está demostrando que la manera en la que ellos estaban utilizando ese argumento del Antiguo Testamento no era la forma correcta. Fíjese bien, la enseñanza que se encuentra, ¿verdad?, en todos los libros de la ley, el apóstol Pablo lo utiliza para poder demostrar que solamente por la fe se pueden recibir las bendiciones de Dios. Amén. Fíjese bien ahora, si nos hacemos una pregunta, ¿qué enseña el Antiguo Testamento en cuanto a la bendición prometida a Abraham? ¿Sí? ¿Qué nos habla el Antiguo Testamento? Bueno, pues el Antiguo Testamento nos señala, fíjese bien, el pacto, el convenio, ¿sí? Y es precisamente lo que el apóstol Pablo hace. Compara el convenio, fíjese bien, que le fue dado a Abraham con otros pactos legales y presenta tres razones, fíjese bien, mucha atención, tres razones que demuestran que la bendición de Dios
no depende del cumplimiento de la ley. ¿Me está escuchando? Las bendiciones de Dios no dependen del cumplimiento de la ley. Y fíjese bien, el apóstol Pablo también está demostrando que el pacto de la promesa original nunca fue abrogado por la ley, ¿sí? Es decir, nunca fue, hermano, desechado o destruido por la ley, ¿sí? Eso es muy importante, hermano, por los versículos, hermano, que estamos, fíjese bien, tomando como base para nuestro estudio del día de hoy. Pero vamos a ver esas tres razones, hermano, de las cuales el apóstol Pablo, fíjese bien, nos muestra, hermano, para poder entender que las bendiciones, hermano, no dependen del cumplimiento de la ley. Amén. Así que tome nota si lo está haciendo. La primera razón, fíjese bien, es la que nos habla en el versículo número 15, donde menciona el apóstol que un pacto ya ratificado no puede ser anulado, ni puede ser enmendado, ni se le puede añadir, ni se le pueden quitar condiciones. Es algo fijo, es algo que ya no está sujeto a cambios. Es lo que el apóstol, ¿verdad?, menciona cuando dice en el verso 15 que un pacto, aunque sea de hombre, fíjese, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esa es la primera razón, ¿sí? Fíjese, y el apóstol Pablo lo compara con los pactos o con los convenios humanos, ¿sí? En los convenios humanos, fíjese bien, algo que se establece, hermanos, se debe de respetar, debe de quedarse ya así. No es algo, hermano, que continuamente se le estén haciendo modificaciones o cambios, sino que debe de ser algo que se debe, hermano, de mantener de la misma manera en la que se hizo. Fíjese bien, la promesa que Dios le dio a Abraham constituye un pacto ratificado por el Señor mismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Fíjese bien, lo que le estoy tratando de explicar, que si la honradez humana, fíjese bien, obliga a los contratantes, en el caso de un pacto, de un convenio, obliga a los contratantes a no cambiar su acuerdo, hermanos, pues cuánto más se debe de confiar en Dios que no cambia. Me explico. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y el Dios que le hizo la promesa a él, fíjese bien, va a mantener su promesa de la misma manera en la que a él se la dio. No quiere decir, hermano, que con el paso del tiempo o cuando ya vino la ley, no quiere decir, hermano, que aquel pacto que Dios hizo con Abraham ya se tenía que actualizar o ya se tenía que modificar. ¿Por qué? Porque ahora ya había venido la ley. Es lo que vamos a tratar de explicar en esta noche y que yo le voy pidiendo, fíjese bien, que mantenga, ¿verdad?, en una perspectiva bastante clara el hecho de que si un convenio ante los hombres es importante, cuánto más el convenio, el pacto que se hace con Dios, ¿sí?, lo debe de ser. Y el pacto, hermano, que Abraham recibió, fíjese bien, fue directamente de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos está hablando la palabra? Que ese pacto se debía de mantener. Y no porque viniera la ley, 430 años después, como lo vamos a ver, aquel pacto que le fue dado a Abraham se tenía que cambiar. ¿Qué le parece si lo vamos viendo? Fíjese, el convenio que Dios hizo con Abraham fue para él y para su descendencia. Amén. Pablo aclara que el pasaje, fíjese bien, no se refiere a todos los descendientes de Abraham. Por eso ahí en el verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjese, en singular, simiente. Y Pablo aclara, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, ¿verdad? Como aquellos, ¿verdad?, que dicen somos hijos de Abraham, los judíos, y que por el mero hecho de serlo, hermano, ya están en la correcta relación con el Padre. No, no es cierto. Sí son el pueblo de Dios. A ellos les fueron dados, hermanos, las promesas, ¿sí? A ellos les fue dada la ley, pero para que se pudieran dar cuenta que tanto las bendiciones y las promesas debían de recibirse solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Y también para que se dieran cuenta de que la ley era incapaz de poderlos justificar delante de Dios y que solamente los méritos,
del Hijo de Dios en la cruz, lo podían hacer. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, y a su simiente, ¿sí? No dice, y a sus simientes, como si cualquiera que dijera que es hijo de Abraham, cualquiera que dijera que es judío, que tiene sangre, hermano, del pueblo de Dios, ya es salvo, ya está justificado. No, el apóstol Pablo lo aclara y dice, y a su simiente, dice, la cual es Cristo, ¿sí? El uso del nombre en singular, fíjese bien, simiente, y no simientes en plural, se aplica para demostrar que el beneficio, escuche esto, que el beneficio del pacto es para el verdadero descendiente de Abraham, es decir, para Cristo. ¿Sí? El beneficio del pacto que Dios hizo con Abraham, fíjese bien, era para el verdadero descendiente de Abraham. ¿Sabe quién es el verdadero descendiente de Abraham? Aquí lo dice Pablo en el verso 16. Es Cristo. ¿Sí? Es decir, la simiente verdadera, ¿sí? Y aún para aquellos que estamos en Él. Es decir, en Cristo. Me estoy explicando. Fíjese bien, déjese lo planteo así. Pablo está diciéndole verdad a los Gálatas que el hecho de judaizar y el hecho de adoptar el judaísmo y que aún aquellos que se hacen llamar hijos de Abraham no pueden obtener la bendición, no pueden obtener las promesas por la ley, sino solamente por la fe. Y que solamente a través de esta se puede ser justificado delante de Dios. Por lo tanto, les está diciendo también que el hecho del pacto que ellos como judíos, ¿verdad? Como practicantes del judaísmo, utilizan al hacerse llamar hijos de Abraham, dándoles así el derecho de ser justificados delante del Padre, es un error. Sino que Pablo les está demostrando que el beneficio del pacto que Dios hizo con Abraham es para la simiente de él, en singular. Y Pablo dice que la simiente de Abraham es Cristo. Por lo tanto, escuche esto, es una aplicación preciosa. Para todos aquellos que estamos en Cristo por medio de la fe, también la bendición y las promesas que Dios le dio a Abraham nos alcanzan a todos y cada uno de nosotros, aunque no seamos judíos. ¿Qué le parece? Es lo que Pablo, hermano, está explicando. ¿No le parece, hermano, que esto, hermano, es algo, hermano, que debemos de cuidar, es algo que debemos, hermano, de valorar en nuestra vida? El hecho de decir que por medio de la fe somos salvos implica, hermano, el que le pertenecemos a Cristo, en el que hemos creído en Él como el Hijo de Dios. Y ello, escúchelo una vez más, nos hace, fíjese bien, acreedores a las bendiciones que Dios estableció en su pacto con el patriarca Abraham. ¿Sí? El mismo argumento que los judíos utilizan, ¿sí?, para hacerse acreedores a las promesas y a las bendiciones de Dios por medio del linaje, por medio de descender físicamente de Abraham. Hermanos, son las promesas y las bendiciones que usted y yo alcanzamos, pero ahora por medio de la fe. Y se lo vuelvo a repetir, aunque no seamos judíos. ¿Sí? Qué hermoso, hermano, fíjese, esa es la primera razón. La segunda razón que Pablo menciona para demostrar que la bendición no viene por cumplir la ley es que ésta llegó más tarde y no anula el pacto. Es decir, la ley llegó, fíjese bien, 430 años después de que Dios había hecho el pacto con Abraham, allí en Génesis capítulo número 12, ¿sí? La ley vino, hermano, 430 años después. Y Pablo dice que la segunda razón es que no porque la ley ya se haya dado al pueblo de Dios, no quiere decir que esa ley destruye o deja sin valor el pacto que previamente Dios había hecho con Abraham. ¿Me estoy explicando? Fíjese bien, a veces al hacer un acuerdo, nos dan 30 días para pensarlo, ¿verdad? Por si nos arrepentimos o cambiamos de opinión. Fíjese, si nos echamos para atrás durante esos días, ¿qué pasa? Pues se anula.
Pero si en ese periodo no nos hacemos para atrás, sino que nos mantenemos, entonces ¿qué pasa? Que aquel convenio hecho desde el principio queda confirmado. ¿Me está siguiendo? Fíjese bien, Pablo quiere dejar bien establecido que los judaizantes estaban equivocados al decir que era necesario cumplir la ley para recibir las misericordias de Dios, las bendiciones de Dios. En vez de vivir, fíjese bien, de acuerdo al pacto abrahámico ratificado por Dios y cumplido en Cristo. A ver, le voy a explicar eso. Los representantes del judaísmo, incluso hasta hoy en día, fíjese bien, enseñan que se debe de cumplir con la ley para poder obtener las bendiciones de Dios. Pero Pablo, ¿qué está demostrando? Pablo está demostrando que se debe de respetar el pacto que Dios hizo con Abraham, es decir, lo que llamamos el pacto abrahámico, ¿sí? Que fue ratificado, ¿verdad?, por Dios y que se cumplió en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese pacto abrahámico? Ese pacto nos enseña que solamente, hermanos, se pueden obtener las bendiciones de Dios. Entre estas, recuérdelo, la justificación y la salvación por medio de la fe y no por medio de practicar el judaísmo, la observancia de la ley, sino ¿cómo? Por medio, hermanos, de la fe. Amén. Hermano, yo espero que no se me esté quedando atrás y que me esté siguiendo con esto. Esto es tan importante que fíjese bien, esto es la médula, hermano, del Evangelio de la Gracia en el que hemos creído. Y dése cuenta cómo Pablo utiliza al máximo representante del pueblo de Dios, quien es Abraham, para defender el pacto que Dios hizo con él y que solamente se puede, fíjese bien, entrar en el pacto de Abraham, en el pacto que él estableció con Abraham por medio de la fe, ya que escúchelo hermano, esto es importantísimo, el pacto de Abraham se cumplió en Cristo Jesús, porque Él vino a morir, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Amén. Entonces, hermano, cuando creemos en los méritos de Él, somos justificados por medio de la fe, igualito que lo fue el padre Abraham. Amén. Entonces, el pacto abrahámico, fíjese bien, se cumple, hermano, en Cristo Jesús, cuando por medio de la fe somos justificados y obtenemos la salvación. Es lo que Pablo, hermano, está diciendo. Esto, mire, era como limpiar el verdadero cristianismo, ¿verdad? Tomarlo en las manos y estarlo limpiando, hermano, de todos aquellos argumentos que aún el pueblo de Dios, que aún los judíos trataban, hermano, de enseñar algo que era completamente diferente. Que por medio, fíjese bien, de la ley se podía la gente salvar, justificar y entrar en en la correcta relación con el Padre. ¿No le parece que esto es muy importante? La ley, fíjese, había sido el medio para dirigir al pueblo de Israel hasta la venida de Jesucristo, ¿sí? El fin de la ley es Cristo, dice Pablo ahí en la carta a los Romanos. Es decir, el objetivo de la ley, ¿sí?, era conducir, fíjese bien, aún a los judíos hasta el punto en el que Cristo viniera, hermano, a este mundo por primera vez, el Mesías. Amén. Fíjese bien, y una vez venido Cristo, el creyente, hermano, entonces ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? La ley, hermano, terminó con Cristo. ¿Sí? Y a partir de Cristo, es por medio de la fe, es por medio de la gracia que nos podemos acercar con el Padre. Pero mire, hay tantos argumentos, hermano, en relación a esto que estamos enseñando, ¿sí?, que el hombre, hermano, se las arregla para usar la misma escritura para debatir aún lo que el apóstol Pablo, hermano, dejó aquí escrito. Y gente que se aferra tanto, hermano. Gente, hermano, que discute, gente, hermano, que se pone agresiva, gente, hermano, que, mire, defiende
algo que el mismo apóstol Pablo nos está enseñando, nos está diciendo. Por el cumplimiento de la ley no vienen las bendiciones de Dios. No viene la justificación, no puede venir la salvación, porque no hay hombre que pueda cumplir la ley. Y quien lo hizo, es decir, Cristo, la llevó consigo en la cruz. Llevó en él la maldición de la ley. Se hizo maldición por nosotros, para que creyendo en él, ahí sí, creyendo en él, podamos recibir las bendiciones de Dios. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? Las puede usted obtener, como Pablo nos lo enseña, por medio de la fe. Amén. Fíjese bien, escuche esto, ¿sí? La ley fue dada para llevarnos a Cristo, hermano, hermana, ¿sí? Al convencernos de la imposibilidad de lograr la aceptación de Dios por nuestros propios medios, lo que les acabo de explicar. No hay persona, no hay ser humano que pueda cumplir con toda la ley, ¿sí? Como lo vimos la semana pasada. Si se falla en una cosa de la ley, es como si se fallara en todo. Lo dijo Santiago, pero también, ¿verdad? El apóstol Pablo también así lo enseñó, ¿sí? Pablo insiste, fíjese bien, en que quien hizo el convenio no fue un hombre común, sino que Dios mismo hizo la promesa y la había, fíjese bien, y no la había olvidado. Volvemos a lo mismo. Si un pacto, hermano, que un hombre hace, un convenio, un contrato que se hace, hermano, de una casa, de un coche, de un trabajo, es importante. Mire, escuche esto. El pacto por medio del cual obtenemos las bendiciones de Él, fue hecho por Él, por Dios mismo. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo es que el hombre, fíjese bien, quiere abandonar, ¿sí? Quiere abandonar a aquel quien estableció el pacto por seguir una ley, ¿sí? Que le fue dada a un pueblo que solamente les mostraba su debilidad, que solamente les mostraba que no se podían salvar, que era insuficiente. ¿Cómo es posible, hermano, que hoy en día todavía la gente prefiera, muchos cristianos, desertando del cristianismo, se quieren, hermano, ir al judaísmo, desechando al Padre que hizo el pacto con Abraham, un pacto, hermano, de fe, un pacto, fíjese bien, de bendición, ¿sí? Para seguir, hermano, un pacto que solamente lleva la condenación a través de la ley. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, es, hermano, descabellado, es ilógico. Y quien tal hace, hermano, pues simple y sencillamente, no sé qué es lo que estará pensando. ¿Sí? Fíjese bien. Así que, fíjese bien, nuestro Padre no cambiaría las cosas del pacto original después de 430 años, porque el pacto ya había sido ratificado, hermanos, por Él mismo. El Padre puso su sello en el pacto con Abraham, y Él no lo iba a cambiar, aun cuando viniera una ley 430 años después. El Padre mantuvo ese pacto y se cumplió en Cristo Jesús. La tercera razón, ya ve que le dije que eran tres, la tercera, que el apóstol da para definir que no era necesario enmendar el pacto, fíjese bien, abrahámico, es decir, sino que se tenía que respetar viviendo conforme a la ley. Es decir, los judaizantes decían que se tenía que cambiar el pacto establecido con Abraham. ¿Por qué? Porque ya la ley decían que era mejor. Eso es un error. La ley que les fue dada a ellos, fíjese bien, no puede ser mejor en ningún sentido del pacto que el Padre estableció con Abraham. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, cómo esto, hermano, del judaísmo, de la observancia de la ley, hasta cierto punto se puede ver que contradice aquel argumento que ellos mismos toman en relación al llamarse hijos de Abraham? Porque ven, hermano, que el pacto que le fue dado a él con Dios, ¿sí? Que Dios hizo con él, ya no era suficiente, que se tenía que cambiar porque ahora la ley era mejor. Eso es un error. El Padre no cambiaría el pacto, ni aún por la existencia de la ley en su pueblo, sino que el Padre lo ratificó
a través de Jesucristo. Amén. Fíjese bien, hermano, la ley y la promesa, fíjese bien, son cosas diferentes. Es lo que nos menciona en el verso, hermanos, 18, ¿verdad? Desde el 17, mire, vamos a leer el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Ya lo explicamos. Ahora en el verso 18. Porque si la herencia es por la ley, escuche, ya no es por la promesa. O sea, si la herencia, fíjese bien, ya no es, porque si la herencia es por la ley, dice Pablo, entonces ya no es por la promesa, ¿sí? Por la promesa que le hizo a Abraham, por la promesa en Cristo Jesús, que se cumple en él, ¿sí? Y mismo Pablo dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa de que la simiente de Abraham, fíjese bien, sería la que nos haría acreedores a la salvación, a la justificación. Amén. Por eso en el verso 15 y 16, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, no que haya simientes, sino a la simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham se cumple en Cristo. Y es un pacto de gracia, un pacto de fe, por medio del cual obtenemos las bendiciones de Dios y también la justificación y la salvación de nuestras vidas. Y no por la ley. La ley, hermano, era inútil. La ley no nos podía salvar. La ley, hermano, no podía ponernos en la correcta relación con el Padre. Jamás. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Que en Cristo, en esa cruz, cumplió, ratificó, ¿sí? Que la simiente de Abraham es Cristo, haciendo válido el pacto que estableció con Abraham, hermano, desde hace miles de años al día de hoy. ¿Qué le parece? Así que, hermano, esto es tan importante porque se lo vuelvo a repetir, mire, es quitarle mucha telaraña, mucha contaminación, muchos argumentos al Evangelio de la gracia, ¿sí? Al Evangelio en Cristo Jesús. Y también al hecho de que muchos están rechazando la gracia para seguir, hermano, un camino de reglas, hermano, y de preceptos que no pueden llevarnos a que agrademos a Dios. La ley y la promesa, fíjese bien, son diferentes. La ley no condiciona la promesa. Más bien, fíjese bien, la ley fue añadida después de la promesa de Dios a Abraham, ¿sí? ¿Cómo iba a invalidar la promesa? Sí, si fue dada 430 años después. No la podía invalidar, me explico. Fíjese bien, esta promesa de Dios a Abraham, ¿sí? Se ratificó en Cristo. Se cumplió en él, se mantuvo y sigue vigente, escúchelo, hasta el día de hoy, ¿sí? Si la bendición de Dios es, fíjese bien, si la bendición de Dios fuera por obras, ¿sí? Entonces sí sería por medio de la ley. Y entonces, ¿sabe qué pasaría? Que ya no sería un regalo de gracia el pacto que Dios estableció con Abraham. ¿Me estoy explicando? O sea, si por algún momento creyéramos que la bendición de Dios es por lo que yo haga, por mis méritos, entonces ya no es por gracia, ya no es como le dijo a Abraham, ¿verdad? Que le fue contado, ¿sí? Por justicia cuando creyó, cuando depositó su fe en Dios. Cuando él puso su fe en Dios, él fue justificado en ese instante, en ese momento, hermano. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si yo creo que el ser justificado delante del Padre es por lo que yo haga, entonces ¿sabe qué estoy diciendo? Que el pacto que Dios hizo con Abraham está equivocado, no es correcto. Pero eso no es así. El pacto que Dios hizo con Abraham es válido, fue ratificado, confirmado y, fíjese bien, al día de hoy sigue vigente, porque es por medio de la fe, como Abraham fue justificado, el que nosotros hoy en día también podamos serlo, podamos
ser justificados y tener las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Fíjese bien, la herencia, hermano, nada tiene que ver con la ley. ¿Y de cuál herencia, hermano, se habla? Se habla, hermano, de la herencia, se habla, hermano, de la salvación, ¿sí? Hablamos, hermano, de ese regalo, ¿sí? De gracia que Dios nos da a todos aquellos que creemos en la obra de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Imagínese un caso, ¿verdad? Un ejemplo, ¿sí? Suponga que usted, ¿verdad? Le da un regalo, ¿sí? A su papá. Le da una casa, ¿sí? Una casa a su papá. Es un ejemplo, ¿sí? Y 20 años después, fíjese bien, ya que muere su papá, usted va con sus hermanos y les dice, ¿sí? Que no fue un regalo. Y que como no fue un regalo, pues la cuentononona, ¿verdad? Por todos esos 20 años que vivieron allí, pues subió, ¿verdad? De una forma agigantada. Entonces imagínense sus hermanos, ¿verdad? Caray, pero habías dicho que era un regalo. Sí, discúlpenme, pero no lo fue, me arrepentí, ¿verdad? Y aquí está la cuenta, me deben tanto. A ver, dígame, ¿cree usted que eso sería correcto? Imagínese, esto es, hermano, lo que estamos explicando. Si Dios hizo un pacto con Abraham y le mostró que por medio de la fe viene la justificación, entonces cuando llega la ley 430 años después, ¿verdad? Voltea con Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Me arrepiento, me equivoqué, ¿sí? La ley es mejor. Y desde aquel pacto, ¿sí? En el cual yo me equivoqué, pues eres condenado. Porque aunque yo te dije que era por fe, siempre no es así. Cambié de opinión. Ahora, para que seas justificado, tienes que cumplir con la ley. Imagínese que Dios dijera eso. A ver, piénsenlo. ¿Cree usted a Dios capaz de hacer eso? Claro que no. ¿Sí? Claro que no. Y aquí no hablamos, fíjese bien, de ese punto en el cual a veces se presta para mucha controversia, ¿verdad? De que Dios sí se arrepiente o no se arrepiente, ¿sí? No vamos a hablar de ese punto porque no es el caso. Es meramente el ejemplo de lo que le muestro comparado con lo que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Si usted le regala una casa a su papá y cuando él fallece, después de algunos años les cobra a usted a sus hermanos la deuda durante esos años que su papá, ¿verdad? La disfrutó en vida, pues entonces ya no se considera un regalo. Me explico, porque ahora usted ya lo está cobrando. Así es la ley. Si creyéramos que la ley nos justifica delante de Dios, es como voltear con Dios y decirle, ¿sabes qué? El medio, ¿verdad? Que tú le diste a Abraham para ser justificado, que era la fe, ¿qué crees? ¿Qué crees, Dios? Es incorrecto, porque la única manera de ser justificados es cumpliendo con la ley. No es correcto, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que si la herencia es por la ley, pues ya no es promesa, ¿sí? Y asimismo, Dios la concedió a Abraham, fíjese bien, mediante la promesa, ¿sí? Esta promesa estaba diseñada para los herederos de Abraham. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los herederos de Abraham? Fíjese, Pablo indica que en realidad solo existe un verdadero heredero, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche esto, todos los que estamos en Él somos coherederos juntamente con Él. O sea, que si usted cree en Jesucristo, si usted cree, si usted deposita su fe, su confianza en Él, entonces usted se hace heredero, ¿verdad? Se hace heredero juntamente con Cristo de las promesas de Dios. Amén. Usted se hace heredero, hermano, coheredero, fíjese bien, de las bendiciones de Dios sobre su vida. Tales personas, fíjese bien, recibimos la herencia por fe y no por las obras de la ley. Así que fíjese bien, al estar en Cristo, la bendición de Dios está garantizada porque es por fe. No depende de las obras de la ley ni de ningún tipo de obras.
sino de la promesa de Dios, esta que fue dada a través de Cristo Jesús. Amén. Ya no tenemos que hacer nada, hermanos, para ganar la herencia, para poder tener las promesas de Dios. No tenemos que hacer nada en nuestras fuerzas, solamente creer en Jesucristo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay quienes se van al extremo, ¿verdad? Al extremo de que dicen, como nada más hay que creer, entonces creyendo, ¿verdad? Que soy salvo en Cristo por medio de la fe, no importa que yo viva de una manera pecaminosa, ¿sí? Al cabo es por fe. Y es por ello, fíjese bien, que muchos que se van al judaísmo, ¿sí? Que dejan el cristianismo y se van al judaísmo, critican al cristianismo, hermano, de ser carnal, por este exceso, por esto que estoy explicando. Porque si la salvación es por fe, ven que esta como que es demasiado fácil y se puede caer en un libertinaje. Y entonces eso ya no es suficiente y por eso se van a un sistema, ¿verdad? De leyes, de preceptos, de reglas que tampoco nadie las puede cumplir. Entonces, ¿cuál debe de ser la perspectiva sana y correcta, la bíblica? Que si lo que hemos recibido, la herencia, la promesa que hemos recibido, la hemos recibido por fe, entonces debo de cuidar mi vida en santidad. ¿Para qué? Para que yo haga válido el sacrificio de Cristo al haberme rescatado de mi vana manera de vivir. ¿Y cómo voy a volver a vivir en los mismos pecados, como Pablo dice, de los cuales Cristo me rescató, de los cuales Cristo me libró? ¿Estamos entendiendo? No es lógico y no se puede, hermano, jugar con la gracia de Dios, ¿verdad? Por ahí se le llama la supergracia, ¿verdad? Aquel libertinaje, la supergracia no es otra cosa más que el libertinaje. Y llegar a creer que como ya somos salvos, no importa lo que hagamos, ya no podemos ser condenados. Eso es un error. La supergracia, el libertinaje de la fe en Cristo es un error. Debemos mantenernos en la libertad en Cristo, pero no caer en los excesos de un libertinaje. Amén. Fíjese bien, quiero terminar con esto, ¿sí? Es el convenio más seguro del mundo. ¿Cuál? Aquel que es en Cristo Jesús. Es el convenio más seguro del mundo, hermano, porque está garantizado por Dios mismo. Se lo dio a Abraham, se cumple en Jesucristo y todo aquel que esté en Cristo se hace acreedor a la herencia, a las promesas, a las bendiciones de Dios. El ser salvos y el ser justificados delante de Él. En conclusión, fíjese, la bendición que Dios prometió a Abraham no le llegó por medio de la ley, sino por el pacto ratificado por el Señor. ¿Sí? Desde Abraham y ratificado, hermanos, en Cristo Jesús. Aún en los convenios humanos, fíjese bien, cuando se firma un contrato, hermano, ya nadie puede cambiar las condiciones. Si este principio es cierto en el plano, ¿verdad?, de los hombres, ¿cuánto más cierto será para con Dios, quien es, quien dio el pacto con Abraham? El pacto en Cristo Jesús. El pacto de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no por medio de las obras ni de la ley. Amén. Fíjese, aunque pasen los años, este pacto no cambia. Así como la ley fue dada 430 años, después, ¿verdad? Le fue dada a Moisés. Hermanos, no podría invalidar un pacto hecho y ratificado con anterioridad con Abraham. Lo que le fue dado a Moisés no cambia lo que le fue dado a Abraham directamente del Padre. Por eso, fíjese bien, para que la enseñanza de los judaizantes se aceptara, la promesa anterior tendría que ser anulada. Es decir, si alguien acepta el judaísmo, escúchelo, y esto es importante, si alguien acepta el judaísmo como el medio para poder tener las bendiciones de Dios, entonces es como si estuviera rechazando el pacto de Dios con Abraham y ratificado en Jesucristo.
Qué tremendo es esto que acabo de decir, déjese lo explico. Quien cree que por medio de la observancia de la ley se alcanza las bendiciones de Dios, está literalmente rechazando la gracia de Dios, que fue establecida con Abraham y cumplida en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es abandonar el cristianismo? Tenga cuidado, no le preste atención, no le preste sus oídos a otras cosas que no provengan de la palabra, que no provenga del evangelio de la gracia, que no provenga de la fe en Cristo Jesús. Tenga mucho cuidado. Todo eso, hermano, de las fiestas, todo eso, mire, es precioso, no digo que no, ¿sí? Merece, hermano, su lugar, claro que sí. Pero no es algo, hermano, que sea para nosotros, ni algo por medio de lo cual agrademos a Dios, sino que lo único que nos lleva a que le podamos agradar a Él es aceptar el pacto cumplido en Cristo, pero que fue dado a Abraham, hermano, desde hace muchísimos años. La fe en Jesucristo es lo que verdaderamente nos hace acreedores a las bendiciones de Dios. Y somos coherederos de las promesas y de las bendiciones del Señor. Amén. Fíjese bien, hermanos, si la herencia de la bendición se basara en el cumplimiento de la ley, entonces ya no estaría basada en la promesa de Dios, como el pacto, hermanos, simple y sencillamente lo indica. Mire, quiero concluir con esto. Le quiero mostrar unos contrastes. Amén. Mire, los judaizantes, ¿sí? Los judaizantes decían esto, ¿sí? Hablaban de la promesa de bendición que le fue dada a Abraham, ¿sí? Se basan en el Antiguo Testamento, en que éste enseña a obedecer la ley a fin de obtener la bendición, y que por eso la bendición de Dios es condicional y es necesario para ser acreedores de esas bendiciones, ¿sí? Pues es necesario obedecer la ley. Eso decían los predicadores judaizantes. Ahora, ¿qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? ¿Sí? Él decía que la promesa de bendición vino, fíjese, antes de la ley. ¿Sí? El pacto fue establecido antes de la ley con Abraham, 430 años antes. Que la ley, fíjese bien, aunque fue dada después de Abraham, no modifica y tampoco, hermano, invalida la promesa hecha a Abraham. ¿Sí? Pablo también nos habla de que, fíjese bien, no hay contradicción entre las dos. ¿Sí? Es decir, ¿entre cuáles dos? O sea, ¿de qué hablamos al decir eso? Pablo dice que no hay contradicción en el hecho, ¿verdad?, de creer en el pacto establecido con Abraham como el medio correcto para recibir las bendiciones de Dios, y que este pacto, fíjese bien, se cumple en Jesucristo sobre la cruz. Y quien pone su fe y su confianza en Él, hermano, se hace coheredero de las bendiciones y de las promesas de Dios para su vida. Entonces no hay, hermano, contradicción, fíjese bien, entre las dos, ¿sí? Entre lo que Dios estableció con Abraham y el pacto, hermano, de Cristo cuando vino, ¿verdad?, y murió en una cruz, sino que la muerte de Cristo en la cruz es la confirmación del pacto establecido con Abraham. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, la ley es buena, dice Pablo, ¿verdad? Pero hay que entender su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Lo hemos dicho. El propósito de la ley es que nos conduce a Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle, ¿verdad?, a que en este momento oremos, ¿sí? Tal vez usted pueda decir, bueno, todo esto es nada más para judíos, ¿verdad? Porque se habla mucho del judaísmo. No, hermano. Esto es para nosotros como gentiles. ¿Sabe por qué? Por la fuerte influencia que hay hoy en día de parte, hermanos, precisamente del judaísmo. Hemos dicho, hermano, que esa influencia, fíjese bien, comienza de una manera más inocente, ¿verdad? Con aquella tendencia a las cosas mesiánicas.
No es malo conocer, pero hay una línea muy delgada entre conocer y cruzar esa línea para ya practicar creyendo que por medio de eso se pueden obtener las bendiciones de Dios. Es por eso que estas enseñanzas son completamente para nosotros como gentiles, para que tengamos cuidado de qué, cuidado de no ser engañados, ¿sí? Por un sinfín de cosas, entre ellas el mesianismo o el judaísmo, ¿sí? Que, mire, en sí, se lo vuelvo a repetir, no son malos. Pero ya cuando se llega a depender de estos para agradar a Dios, más que por la gracia, es ahí donde precisamente todo lo que Pablo nos está explicando en estas cartas, es allí donde eso ya no es correcto. Me explico. Cuando un cristiano abandona la gracia, abandona la fe, para seguir un sistema de normas y de reglas para agradar a Dios, ya no está bien. Y es lo que Pablo está defendiendo. El evangelio que nos llegó a nosotros por medio del pacto que Dios estableció con Abraham y que fue cumplido en Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Amén. El mismo argumento que los judaizantes utilizan acerca del patriarca Abraham es el mismo argumento que Pablo utiliza para decirnos que así como él fue justificado, los que somos justificados como él, es decir, por medio de la fe, somos partícipes de las bendiciones y de las promesas de Dios. Somos coherederos, como también el apóstol Pablo lo menciona también en la carta a los romanos. Amén. Así que vamos a orar, ¿verdad? Estos temas, hermanos, son bastante importantes. Yo le invito a que si se quedó con alguna duda, vuélvalo a ver. Amén. Vuelva a ver el tema. Amén. Y estudie, escudriñe el pasaje, hermano, que en esta noche hemos, hermano, hecho un esfuerzo por exponer, por explicar, para que sea la presencia del Espíritu de Dios quien le ilumine, ¿verdad? Y le esclarezca, hermano, cualquier duda. Cualquier cosa también, hermano, nos puede escribir, ¿verdad? O se puede dirigir a nosotros, ya conocen los medios y con gusto, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. Amén. Pero vamos a orar acercándonos a nuestro Padre Celestial por medio de la fe. Amén. Nuestros méritos, hermano, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No nos podemos acercar a Él con nuestros méritos. La única manera y la correcta de acercarnos a Él es por medio de la fe, por medio de los méritos que Jesucristo hizo en nuestro lugar. Amén. Así que vamos a orar. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Amén. Y si hubiera alguna persona que quiere recibir a Jesús en su corazón, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Él es Jesucristo. Él murió en la cruz por nosotros, tomando nuestro lugar, el que nos correspondía por causa de nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Él llevó la muerte, Él llevó nuestro pecado en la cruz para darnos vida. Y la única condición, por así decirla, el único requisito para poder obtener el beneficio de las promesas de Dios para nuestras vidas es creer en Jesús, en Jesucristo, como el Hijo de Dios. Creer solamente. No necesitamos hacer nada. Lo único que necesitamos es creer. Y yo le invito en esta noche a que usted crea en Él. Y si quiere hacerlo, yo quiero guiarle a través de una oración. Amén. Y repita después de mí si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador. Repita diciendo: Señor Jesucristo, en esta noche te abro mi corazón, te entrego mi vida y te recibo como el Señor y Salvador. Reconozco mis pecados y que estos me separan de ti. Reconozco que he fallado y que por mis méritos no puedo hacer nada para obtener tus bendiciones, para obtener la salvación. Y hoy reconozco que moriste en la cruz, tomando mi lugar, y que en esa cruz derramaste tu sangre y diste tu cuerpo en pago
por mi vida. Y hoy también reconozco, creyendo, que tú eres Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a orar todos juntos. Amén. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que por medio de estar en Cristo, ¿sí?, las bendiciones de Dios, hermano, se puedan, fíjese bien, hacer manifiestas en nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Señor. Oremos juntos. Bendito Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, que aunque es breve, es muy importante para nuestra vida cristiana. Y hoy nos acercamos a ti por el medio correcto, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Tú cumpliste ese pacto que fue dado desde Abraham, y la ley ni ninguna otra cosa lo puede cambiar, porque fue la vida del Hijo de Dios sobre la cruz la que cumplió la promesa que le fue dada a Abraham. Y hoy me acerco a ti creyendo todo esto, no haciendo algo, no esforzándome en mis fuerzas por cumplir, por alcanzar, sino solamente creyendo y también cuidando esta salvación, cuidando, Señor, el que tú me has rescatado, el que tú me has hecho libre, el que tú me has dado libertad. Cuidar mi vida como una respuesta en agradecimiento de tu obra realizada a favor mío. Gracias, Señor Jesús. En esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia, diciéndote, Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por ratificar, por confirmar el pacto. Y gracias porque ello me hace a mí, al estar en ti, coheredero, partícipe de la promesa, de las bendiciones. Me hace partícipe de la salvación. Gracias, Cristo Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre te damos a ti las gracias. Amén. 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 Gloria al Señor, alabe a Cristo, gócese, hermano, porque mire, se lo vuelvo a repetir, son temas, hermano, bastante importantes y muy necesarios, no solamente que los entendamos, sino que verdaderamente, hermano, vivamos en estos. Que nada, fíjese bien, que nada interrumpa, que nada, hermanos, rompa nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. No permitamos que nos suceda lo que le pasó a los Gálatas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy fue el tema número 10. Recuerde que a este tema, hermano, pues le hemos llamado, ¿verdad? ¿Cómo le dije que le llamamos desde el principio? Le llamamos a este tema, hermanos, a ver, déjenme lo checo, es el tema número 10. Amén. Así que, mire, a este tema número 10 le hemos llamado, ¿sí? La simiente de Cristo. Amén. Vuélvalo a ver si es necesario. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a terminar la transmisión de este día y le amamos. Le mandamos un abrazo, hermano, desde acá, desde Aguascalientes, a todos mis hermanos que están por allá en Ecuador, en Colombia, ¿verdad? En el sur de nuestro país, en el centro, en el Estado de México, en el norte, ¿verdad? En Estados Unidos, en Canadá y allá en Europa, desde Alemania, España, Londres y también en Oriente, allá en Israel. A todos nuestros hermanos en Cristo. Les amamos a todos, nos da mucho gusto el poder estar en contacto con ustedes, ¿verdad? Y nos gozamos en ello, sabiendo que nuestra vida puede ser de utilidad aún para todos ustedes que están tan lejos, ¿verdad? En otros continentes. Que el Señor los bendiga a todos. Iglesia local,
Ánimo, iglesia, vamos a seguir adelante aquí en San Ignacio, aquí en Jalisco, en Celaya, en Hermosillo, en todos los estados de la República y nuevamente en todos los países. Sigamos adelante, vamos a trabajar para el Señor, vamos a echarle muchísimas ganas, amén, con ánimo, con gozo, sabiendo, hermano, que nada de lo que hagamos es en vano. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él y como para Él. Amén, así que nada es en vano. Así que, iglesia, levántate en el nombre de Cristo y vamos a trabajar para su obra. Amén. Bueno, pues ahora sí, a cenar rico. Amén. Que la bendición del Santo Espíritu de Dios sea sobre su hogar, sea sobre sus vidas y aún de las de aquellos que han salido de su hogar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues a cenar y pase una excelente noche. Amén. Bendiciones y nos vemos el sábado a las 7 de la tarde en el servicio de oración. Amén. Bendiciones y buenas noches.